I can do it in Spanish. Mateo 4:18. Why don't I just read it in translated while I read it? There you have it. Matthew, starting 18. Ok, dice. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a sus padres, le siguieron. Amén. Palabra de Dios. This was 1 year into the relationship with the disciples. Eso fue un año después que Jesucristo tenía la relación con los discípulos. Because when Jesus begins his ministry, he becomes baptized by John the Baptist. Porque cuando él comenzó su ministerio, fue bautizado por Juan el Bautista. And who does Jesus meet with John the Baptist? ¿Y a con quién Jesús se reunió con Juan el Bautista? John's disciples, Los discípulos de Juan, who begin to follow Jesus. que comenzaron a seguir a Jesús. This includes Andrew, Eso incluyó a Andrés, Peter, a Pedro, John. Juan. They go with Jesus and continue to baptize disciples in the way of John the Baptist. Ellos siguieron a Cristo y continuaron bautizando discípulos como hizo Juan el Bautista. We read in the book of Acts, there was a time where the Pharisees became worried about Jesus' influence. En el libro de los Hechos encontramos que los fariseos estaban preocupados por la influencia de Cristo, That because his disciples were baptizing more people than John. porque sus discípulos bautizaban más discípulos que Juan. He takes his disciples to Cana, Él llevó a sus discípulos a Canaán, where he performs his first miracle. a donde hizo su primer milagro. And then where did they go? ¿A dónde fueron después de ahí? Capernaum. A Capernaum. They go home, Se fueron a sus hogares back to fishing. para otra vez a pescar. It is 1 year, Jesus comes back to them, already has relationship, already has trust. Entonces en un año ya había relación entre ellos y Cristo. And he says, follow me, I make you fishers of men. now." Entonces le dijo: síganme que lo haré pescadores de hombres. This is a deeper level of commitment, Eso es una entrega completa. but it is one they know they can do because they've already experienced it. Pero es algo que ellos ya conocían porque ya ellos lo habían experimentado. Now this is not the first time, this is the first time, but not the last time Jesus asked them to go deeper in commitment. Entonces esta no es la primera, pero no es la última tampoco, en que Cristo hace que ellos profundamente se comprometan. You may remember after the feeding of the 5,000, Ustedes se acuerdan que después que fueron alimentados los 5,000, Jesus crosses over, Jesucristo cruzó del otro lado turns around to the disciples following him, y entonces le dijo a los discípulos que le seguían. and says, if you want to follow me, you have to eat my flesh and drink my blood. Entonces le dijo: si tienen que seguirme, tienen que comer mi carne y beber mi sangre. Now what were his apostles' response to this? ¿Cuál fue la respuesta de sus apóstoles? Many disciples walk away, Muchos discípulos se fueron. but the apostles say, where else am I going to go? Entonces los apóstoles dijeron: ¿a dónde vamos a ir? By this time, they had experienced so much with Jesus. Para ese tiempo ya ellos habían experimentado tanto con Cristo They're fully committed. que ellos ya estaban completamente entregados. What would have happened on the first call if Jesus said, I want to make you fishers of men, ¿Qué había pasado en la primera llamada si Cristo le dice: lo haré pescadores de hombres, but in order to be my disciple, you have to eat my flesh and drink my blood? pero para ser mi discípulo tú tienes entonces que tomar mi sangre y comer mi pan? They would have stayed fishermen. Ellos hubiesen dicho: pescadores. They're not ready for that kind of commitment. Ellos no están listos para ese tipo de entrega. They would have been like the other disciples. They're not ready. Ellos iban a ser como los otros discípulos, no iban a estar listos.
Now, we're going to talk about leadership development later. Nosotros vamos a hablar acerca del desarrollo de liderazgo más tarde. But let me tell you one mistake many church planters make. Pero déjeme decir un error que los plantadores de iglesia cometen. They ask for too deep of a commitment from a new believer. Ellos le dicen a los nuevos creyentes, tienes que comprometerte profundamente, muy profundo. We go right from you are a new believer Nosotros vamos de usted ser un nuevo creyente to I want you to run the children's ministry. y luego de una vez le dicen, yo quiero que tú seas el director del programa de niños. And you scare away leader. Y los líderes se te van. We have to be wise like Jesus and develop those leaders. Entonces nosotros tenemos que ser sabios como Jesucristo y desarrollar a esos líderes. Because remember, Jesus made thousands of disciples, but he made 12 leaders. Él hizo miles de discípulos, pero 12 líderes. And it was through those 12 that the entire world of all history changed. Entonces a través de esos 12 fue que el mundo entero y la historia cambió. Amén. Amén. Making disciples, preaching the gospel is a 24-hour commitment. Hacer discípulos, predicar el evangelio, es un compromiso de 24 horas al día. When we preach the gospel, Cuando predicamos el evangelio, let me tell you this. déjeme decirle, What is the gospel of Jesus? ¿cuál es el evangelio de Jesús? Somebody tell me the gospel of Jesus. Alguien que me diga, ¿cuál es el evangelio de Jesús? Nobody knows the gospel of Jesus? Nadie sabe aquí el evangelio de Jesús. We have to have another meeting. Hay que tener otra reunión. El Evangelio de Jesús The es gospel el of Evangelio Jesus. del reino. It's the gospel of the kingdom. Amen. Así es. Good job. What was Jesus preaching when he preached? ¿Qué era lo que Cristo predicaba cuando predicaba? The kingdom The of God kingdom has of- come. El reino de los cielos ha venido. See? Repent and believe the good news. Arrepiéntete y comienza a creer en las buenas nuevas. Now let me show you another mistake the American church made. Déjeme decirle otro error que las iglesias americanas cometen. We confuse good news Confundimos buena noticia, as just an idea to believe. entonces es una idea para creer. Does that sound wrong to you? ¿Eso se ve equivocado para usted? Because the gospel of Jesus Porque el evangelio de Cristo, is an invitation to a new way of life. porque es una invitación a una nueva vida. It includes transforming your mind, Eso incluye transformar su mente. but it is also an invitation to become like Jesus in life. Entonces una invitación de ser como Jesús en vida. If you are preaching the gospel just as something to believe, Si usted predica el evangelio como para creer en algo, you're like what the apostle Paul says usted va a ser como lo que dice el apóstol Pablo. when he says even the demons believe that Jesus is Christ. Cuando dice, hasta los demonios creen. It is not enough to believe. No es suficiente creer. You have to become the Jesus for the people in your neighborhood. Tiene que ser tú Jesucristo para las personas que están en tu comunidad. You are the Jesus that they will see. Tú eres el Jesús que ellos tienen que ver en tu comunidad. It's not enough to just think the right way. No es suficiente pensar correctamente. The gospel demands action. El evangelio demanda acción. Amen. Amén. Okay, we go there. Vamos al próximo. Now we talk about the renewing of the mind when we equip our disciples. Entonces cuando nosotros equipamos, viene el renovamiento de la mente. So another mistake the American church made Otro error que la iglesia americana comete, is that if we preach better information, si nosotros predicamos mejor información, people will go live better lives. entonces la gente va a vivir mejor vida. This doesn't work. Así no trabaja la cosa. Last time I was here, I made an example La última vez que estuve aquí, yo hice un ejemplo about Adolf Hitler. de Adolfo Hitler. You remember this guy? ¿Ustedes se acuerdan de ese hombre? Sí. Diablo. ¿Sí? Un Evil. diablo. Ya. Totalmente mal. Do you know that Adolf Hitler had almost the entire Bible memorized? Ustedes no sabían que él se sabía toda la Biblia de memoria. Do you know this? ¿Ustedes sabían eso? When he was in jail, he memorized the Bible. Cuando él estuvo en prisión, él aprendió la Biblia de memoria. And he used words of the Bible to condemn the Jews. Entonces él usaba palabras de la Biblia para condenar a los judíos. Just because you know
information doesn't make you a better person. No porque tú tengas información en tu mente, tú serás una buena persona. What is missing from Adolf Hitler? ¿Qué era lo que faltaba a Hitler? It was the Holy Spirit. Era el Espíritu Santo. This is why discipleship has to begin with the gospel. Por eso es que el discipulado tiene que comenzar con el Evangelio. Because if we are not filled with the Spirit, when we read the Bible, it's just words. Porque si tú no estás lleno por el Espíritu, cuando leemos por la Biblia, no trabaja. It's the Holy Spirit inside that tells us a better way of life. Es el Espíritu Santo adentro que nos indica a nosotros cómo vivir mejor vida. You can read the same passage your entire life, Tú puedes leer el mismo pasaje toda tu vida and the Holy Spirit will say to you 10 years from now a completely different insight about that same passage. Entonces, en ese mismo pasaje, un día tú lo estás leyendo y como que entiende algo del pasaje 10 años después, porque el Espíritu Santo te está inspirando. Now let's talk about learning new behavior. Entonces vamos a hablar, a aprender nuevos modales. Because again, the most important part is learning to imitate Jesus. Lo primero es aprender a imitar a Jesús. If you remember last time I talked to you about how the disciples had to dress like Jesus. They talked like Jesus. Ellos vestían como Jesús, hablaban como Jesús, sus discípulos. They ate food like Jesus. Comían comida con Jesús. They healed people like Jesus. Ellos sanaban a las personas como Jesús. They looked so much like Jesus Ellos se parecían tanto a Jesús that in the final moments before crucifixion, que en las últimas horas antes de la crucifixión, strangers around a campfire a los extraños que estaban allí cuando se estaban calentando, can look at Peter and say, "You belong to Jesus." vieron a Pedro y decían, tú perteneces a Jesús. Let me ask you a question. Yo le voy a hacer una pregunta. When people look at you, do they see Jesus? Cuando ellos lo ven a usted, ellos ven a Jesús. This is the missing part of discipleship. Ese es lo que hace falta en el discipulado. Without imitation of Jesus, Sin la imitación de Jesús, the transformation of the mind through the Bible la transformación de la mente por medio de la Biblia has no soil to take root in your life. no tiene tierra para poder producir raíces en tu vida. You have to bring information and imitation together. Tienes que traer la información y la imitación juntos. If you don't just talk about Jesus, but practice the life of Jesus, Si tú hablas como Cristo, tienes que practicar la vida de Cristo. you will have no fruit. Si la vida es contraria, entonces no tiene fruto. Now, one other rhythm of learning the way of Jesus is about discernment. Otra forma de aprender acerca de Cristo es el discernimiento. Jesus spent more time praying and listening to God than he did teaching. Él tuvo más tiempo meditando acerca del reino, recibiendo del Padre, que enseñando. Think about all of the times Jesus performed miracles. He preaches the word. Mira todo el tiempo que él hizo milagros y predicaba la palabra. He goes off by himself to be alone with God Él se iba solo y se apartaba con Dios. because he wanted to be continually connected to the Father through Porque the él Spirit. quería estar conectado con el Padre por medio del Espíritu. If we do not learn to discern the will of the Lord Si nosotros no aprendemos a discernir la voluntad de Dios by listening to him speak, para escucharlo a él hablar, we're just doing whatever we feel like is good nosotros vamos a hacer lo que nosotros sentimos que es bueno. and asking God to bless our good ideas. Entonces estamos pidiéndole a Dios que bendiga nuestras buenas ideas. This is stupid Eso es estúpido. because we are sinners. Somos pecadores. We will always make the wrong choice. Nosotros siempre vamos a cometer errores. How many people teach your disciples to discern the Holy Spirit? ¿Cuántas personas le han enseñado que disciernan la voluntad del Espíritu Santo? Do we believe that the Lord is still speaking today? ¿Ustedes creen que Dios todavía habla hoy? Amen. How do we hear the Spirit? ¿Cómo entonces oímos al Espíritu? This is not a trick question. No es una pregunta capciosa. ¿Cómo nosotros oímos al Espíritu? ¿Cómo el Espíritu nos habla? El Espíritu nos habla Spirit a spoke to través us. de la palabra. Through the Word, Cuando entramos en comunión when we be in communion with Him, with God, through the a través de Scripture. la palabra. Through the Scripture. How else? El Espíritu se apoya en la palabra ya revelada de parte de Dios. This Holy Spirit will use as a foundation the revelation of the Scripture. Yes. Amen. How else does the Spirit talk to ¿De us? qué otra manera nos puede hablar el Espíritu? Sí. Él nos va a recordar
todas las cosas que Jesús hizo. He will remind us everything that Jesus taught us and done. This is true, but how? ¿Cómo? Bueno, How? en la mente, en mi corazón, In my a través de heart, la in my palabra, mind, y de la revelación a través del rema. and, and through revelation into my spirit. Sí, sí. Bueno, sí, that's right. He's rebuked us. And then the Holy Spirit talked to us as a rebuking us when we do things wrong. Yes, but can you discern between your inner spirit and the Holy Spirit? Ustedes pueden discernir entre su espíritu y el Espíritu Santo. Se supone que sí. Sí? She say, obviously. Obviously, why? ¿Por qué? Esa es su posición. Porque si yo tengo una relación con el Espíritu Santo, yo tengo que conocer y saber cuándo Él me está hablando. So if you have a relationship with the Holy Spirit, you have to know it's the Holy Spirit when He spoke. See, but listen, will the Holy Spirit ever tell you to do something that is against the Bible? ¿Alguna vez el Espíritu Santo le puede decir a una gente que haga algo en contra de la Biblia? No. This is one way to discern. See? Esa es una manera de discernir. Because there are other voices that want to get into your mind. Porque hay otras voces que entran a nuestra mente. And you have to have the wisdom to discern. Entonces tienes que tener la sabiduría para discernir. Sister? También está la voz audible de Dios. It's the audible voice of God. See, we hear through prayer. Lo oímos a través de la oración. How much time do you spend talking in prayer and how much time do you spend listening? ¿Cuánto tiempo ustedes duran hablando con Dios en oración y cuánto tiempo duran escuchando a Dios que le hable para atrás? If you spend more time asking God for things Si tú duras más tiempo pidiéndole a Dios than asking God, what do you want me to do? y diciéndole a Dios qué es lo que yo tengo que hacer, tienes que decirle a Dios qué es lo que tú quieres que yo haga. You're just praying for yourself. Entonces tú estás orando por ti solo. You're treating God like a slot machine. Entonces tú estás tratando a Dios como que es una máquina. Come on. Hay un concepto There's a concept. bíblico, vivido y sistemático. Biblical, living, and systematic. La Biblia establece The Bible que stops. si tenemos el Espíritu de Cristo, If we have the Spirit of Christ, por su gracia, By His grace. somos de Cristo. we are belong to Christ. Entonces, si tenemos el Espíritu de Cristo, If we have hay, the Spirit of hay un Christ, enlace there is entre Cristo y nosotros. there is a community between Christ and us. Entonces, cuando el Espíritu Santo nos habla, el When the Holy Espíritu Spirit- de Cristo que está en nosotros, The Holy Spirit speaks to us, the Spirit of Christ that within us. entonces dentro de esa relación hay una comunicación y podemos entender. There is a communication that we might understand. Sí. That is the Holy Spirit. I agree. I'm just asking how. Yo estoy de acuerdo con eso. Es el cómo que estoy Come buscando. on. Mi experiencia En my own spirit. tiene que ver con discernir y pensar y meditar. It has to be with discernment, thinking, and meditation. Sí. Circunstancias, Circumstance, problemas, problems, situaciones que se están dando en la sociedad. situation that is coming along in our society. Es poner la palabra, Took this scripture, meditar en ella meditate on it, y hacer silencio para que el Espíritu Santo pueda. And then pueda we fluir a have través to- del pensamiento. we be silent, and then the Holy Spirit take over and bring it to our mind. Sí. Perfecto. Perfect. Hermano. El Espíritu Santo, hay una relación entre el hombre, There's a relationship between the man and the spirit. a medida de que la persona buscaba de Dios, va leyendo la palabra, When people start se searching va God, sometiendo, reaching entonces to tiene God, esa relación entre Dios y el hombre, and then come with their relationship between the man and man. que el Espíritu, porque, ok, sí, hay otro Espíritu. Yeah, there are some other spirit, but the Holy El Spirit Espíritu de Dios of God y los otros espíritus. and the Pero other hay una spirit. relación, Dios. But when you have a relationship with God and He's dealing with you, and that's how to debate how your faith is, how you grew up with God, and then you can have that connection. Yeah, I agree. I'm just asking how.
Yo estoy de acuerdo, lo que yo estoy preguntando es cómo. ¿sí? Let me bring up a passage I've been reading this whole week in Dominican Republic. Déjeme traerle un pasaje que yo he estado leyendo. It's in Acts when Paul and his disciples want to go to Asia. Es en el libro de los Hechos cuando Pablo y sus discípulos iban a ir a Asia. And they walk 80 miles to the border of Asia. Y llegaron 80 millas hasta la frontera de Asia. And the Holy Spirit says, no, you cannot go. Y el Espíritu Santo le dijo, tú no puedes ir. How did the Holy Spirit tell the apostle not to go to Asia? ¿Cómo el Espíritu Santo le dijo a Pablo, no vaya a Asia? Did he hire a plane and have skywriting in the sky? No, you cannot go. Tal vez había un aeroplano que, de esos que ponen anuncios que dijera ahí, hey, No. Pablo, tú no vas. No. Did he send an email ¿Le mandó un correo electrónico or text? o un texto? No. How did he communicate? ¿Cómo Dios se comunicó con él? Voz audible. Out of the voice. It was a dream. Fue por un sueño ahí. Don't forget the Lord still communicates in dream. Acuérdense que Dios también habla por sueño. Sí. We still have to learn to decipher the dream Visiones. Entonces nosotros tenemos que entonces de interpretar esos sueños with sisters and brothers we trust. con los hermanos y hermanas que nosotros confiamos. Whenever I am discerning what the Spirit is calling me to do, Cuando el Espíritu Santo me da discernimiento a algo que voy a hacer, I go to 3 trusted friends yo voy a 3 amigos que yo confío, who I know are connected to the Holy Spirit. que yo sé que viven vidas espirituales. And when I hear all 3 in agreement, Y cuando yo oigo que los 3 están en acuerdo con el sueño que yo he tenido, I know it's from God. yo sé que es de Dios. Sí. And Pastor Andres is one of those. Y el pastor Andrés uno de ellos. So I want to talk about Kairos. Yo quiero hablar acerca del Kairos. In Mark 1, verse 14, En Marcos 1, verso 14, we read that Jesus went out after his cousin was murdered, John the Baptist, que Jesús salió cuando su primo fue muerto, Juan el Bautista, preaching the gospel of God, llevando el mensaje de Dios, saying the time has come, diciendo que el tiempo se ha cumplido, the kingdom of God has drawn near. que se acerca el reino de los cielos. That word time Ese término tiempo, has 2 different words in Greek. hay 2 palabras para identificar tiempo. The first is chronos. El primero es crono. You say this? Chrono? Crono. It's where we get the word chronology, De ahí es que viene la palabra cronología. chronological watch. Los relojes que tienen crono. It refers to the never-ending hand of time moving forward. Es que nunca se acaba el tiempo para continuar. That's not the word Jesus used. Esa no fue la palabra que Cristo usó allí. Jesus used the word kairos. La palabra que usó fue kairo. Say that, kairo. Kairo. Kairos is a break in time. El kairo es un tiempo que se parte, que tiene una pausa. A moment in time. Un momento en el tiempo. Jesus says, the moment you've been waiting for El momento que ustedes estaban esperando has come. ha venido. Right. Everything you wanted is now coming true in Jesus. Todo lo que ustedes han querido ahora está sucediendo en Jesús. Amén. This is life-altering news. Esto es algo nuevo. God continues to break into your time. Cristo siempre continúa rompiendo tu tiempo. You could be driving to work, Tú puedes ir manejando hacia tu trabajo and the Lord says, you should be praying for Pastor Andre. y Dios te puede decir, ora por Andrés. Sí. See? Sí. This is Kairos moment. Ese es el momento preciso en ese tiempo cortado. The more you have the ears to hear, Mientras más oído tenga para oír, the more you will hear the Holy Spirit say this. va a oír más al Espíritu Santo decirte, Because our God is not silent. el Dios que tenemos no es silencioso. The Lord wants you to listen. El Dios que tenemos quiere que usted le escuche. What we need to do is say, what is God saying to me, Lo que tenemos que hacer es, ¿qué es lo que Dios me está diciendo? and what am I going to do about it? ¿Y qué yo voy a hacer acerca? Because obedience is the natural result of listening. Entonces obediencia es el resultado de escuchar. These are the 2 most important questions you can teach your disciples. Esos son los 2 puntos más importantes que puede decirle a un discípulo. What is God saying to you? ¿Qué Dios te dice a ti? And what are you going to do about it? ¿Y qué tú vas a hacer acerca de lo que Dios te dice?
And then you follow up and say, did you do it? Entonces tú tienes que darle seguimiento y decirle, tú lo has hecho lo que Dios te dijo. Because if they're disobeying the Holy Spirit, Porque si ellos desobedecen al Espíritu Santo, then you have to be pastor. entonces tú tienes que ser el pastor. Okay, keep going. Any questions? ¿Alguna pregunta? I'm trying to go fast to give Pastor Song time. Entonces quiero ir rápido para darle al pastor San el tiempo. Right. Okay, we're talking about sending. Vamos a hablar acerca de enviar. Jesus would send, La enseñanza que él le ha dado. he would only send them out 2 by 2. Ellos enviaba 2 a 2. Why would Jesus send disciples out? Porque Fabio. Fabio, Send. ahí está, ahí está. Sí. Why would Jesus send disciples out 2 by 2? ¿Por qué Cristo enviaba a los discípulos de 2 en 2? Se aburrieron. No. No, Why would they send out 2 by 2? ¿por qué lo enviaba de 2 en 2? Mosé. Para apoyarse. To support each other. Sí. Yeah. Pastor. Dice la Biblia que si dos andaren juntos, si uno cayere, el otro levantare. If they are two together, one fell, the other one will lift her. Absolutely. Pastor. La Biblia dice que mejor que sean dos para que uno ayude a levantar a otro. So the Bible says better two because each one supported each other. Absolutely. También la palabra de Dios registra que el testimonio de dos es verdadero. The witness of two is a true witness. Right. That's up on the screen. Good job. Eso, muy bien. Ese- Very good job. Okay, there was a safety issue. había un asunto de seguridad. They were living under persecution, Vivían bajo persecución, under a Roman regime that hated them. bajo el reinado, el imperio romano que le odiaba. Also, when you walk from village to village, Cuando tú caminabas de villa a villa, you can count on being attacked, tú también constantemente eras atacado, especially if you're alone. perfectamente si estabas solo. So there's safety in 2. Había seguridad en 2. Also, gift balance. Entonces los dones eran balanceados. The Apostle Paul helps us understand that the Spirit gives us all different gifts. Entonces Pablo nos enseña que nosotros todos tenemos diferentes dones. Where one of you is called to be apostle, another called to be teacher. A uno era apóstol y el otro era maestro. One is called to be an evangelist, Otro era evangelista, shepherd, otro pastor, prophet. otro profeta. What happens if you send 2 prophets? ¿Qué pasaba si tú enviabas 2 profetas? Yeah, dangerous. Era peligroso. You scare everybody away. Entonces tú hacías que la gente Ya. se fuera. What happens if you send 2 evangelists? ¿Qué pasaba si tú enviabas 2 evangelistas? They're both trying to preach at the same time. Los dos querían predicar al mismo Yeah, tiempo. yeah, yeah. Jesus sends out for balance. Jesucristo llevaba por el balance 2 en 2. See, and your church has balance. Tu iglesia tiene que tener balance. Paul promises the Spirit will always make a complete puzzle. Entonces Pablo promete que las iglesias vienen siendo como un rompecabezas. If you're praying that God will send you the right leader, Si tú oras para que Dios envíe el líder correcto, the Lord is faithful in answering. el Señor es justo para responder esa oración. You will have the leaders that you need. Tú tendrás el líder que tú necesitas. One practice I do Una de las cosas que yo practico at 10:02 a las 10:02, every morning, every night, toda la mañana y toda la noche, my iPhone rings. mi teléfono suena. This is based on Luke 10:2. Eso es en base a Lucas 10:2. The harvest is plenty. La mies es mucha. Send me harvesters. Envía, Señor obrero. I need workers for the field. Yo necesito obrero para el campo. How much do you spend time asking God to send you the leader? ¿Cuánto tiempo usted te toma para pedirle a Dios que le envíe líderes? This is a good habit to take. Ese es un buen hábito de tomar. Okay, the third reason for 2 by 2 La otra razón, la tercera de 2x2, is what our brother said. es lo que dijo nuestro hermano, Evidence from action. la evidencia de la acción. When you come back to Jesus and he says, what did you do? Cuando llegaba a Cristo y le decía, ¿qué tú hiciste? You back each other up Entonces ustedes juntos podían decirle a Cristo todo of what the Holy Spirit performed in front lo of que you. el Espíritu Santo hizo delante de nosotros. Or O tal vez, if a Roman soldier arrests you along the way y si el soldado romano lo arrestó and people are saying these people are witches, y dicen, esta gente son brujos, you have another person to give evidence to your
real action. Entonces tú tienes otra persona como testigo que va a testificar con la acción que tú estás haciendo. Last reason, La última razón, Jesus makes a promise to us Cristo hizo una promesa a nosotros, that whenever two or more are gathered in his name, que cuando hay dos o más reunidos en su nombre, what happens? ¿qué pasa? I am there with you. Yo estoy ahí con usted. When we are standing here together, my brother and I, Como estamos nosotros, mi hermano y yo, Jesus is here with us. Jesucristo está aquí con nosotros. What more do you want? ¿Qué más quiere? We send out disciples 2 by 2. Nosotros enviamos los discípulos 2 a 2, So they practice what they learn from Scripture. porque ellos practican lo que han aprendido de las Escrituras. And one of the best things that can happen Y una de las mejores cosas que puede pasar, is that they fail. que si ellos fallan, Why? ¿por qué? Because failure is the best teacher. Porque el fracaso es el mejor maestro. You'll never do that the same way. Tú nunca haces lo mismo cuando tú fracasas. This is where reflection comes in. Aquí viene entonces esta reflexión. 2 slides. Reflect. Reflexión. Real reflection happens when we learn from our failure. Nosotros reflexionamos y la reflexión sucede cuando fallamos. Not just from successes. No simplemente nuestra reflexión es buena cuando todas las cosas nos salen bien. One day, Jesus' disciples come back to him, Alguna vez los discípulos de Cristo llegaron a él, saying, we healed so many sick. sanamos tantos enfermos, So many people became disciples. muchas personas fueron discipuladas, But there was one demon we couldn't cast out. pero hubo un demonio que no pudimos reprender. What did Jesus say? ¿Qué le dijo Cristo? You guys are terrible disciples. Get out of here. Ustedes son unos terribles discípulos, váyanse de aquí. No. No, He says, okay, Digo, there are está some demons that you have to treat different. hay algunos demonios que hay que tratarlos diferente. They learn from failure. Ellos aprendieron de ese desastre. It's important to reflect in a group, Es importante reflexionar en grupo, because in a group together we discern what God wants from us. porque en un grupo uno entonces discierne qué es lo que Dios quiere para todos nosotros. Christian faith always happens in community. La fe cristiana todo el tiempo pasa en comunidad. If you hear someone say, no, it's just me and Jesus, Si alguien te dice a ti, eso es una relación yo con Dios, I don't need the church. yo no necesito la iglesia, They don't follow Jesus. ellos no siguen a Cristo. That's a strong word, Eso es una palabra muy fuerte, but this is true. pero eso es verdad. Because the invitation into the life of Jesus Porque la invitación a la vida de Jesús is an invitation to community. es una invitación a la comunidad. Our Heavenly Father lives in community. Nuestro Padre Celestial vive en comunidad. Father, Son, Holy Spirit. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Our Heavenly Father gives us a model of what we are to live like. Entonces el Padre Celestial nos da un modelo de cómo nosotros tenemos que vivir. We are necessarily here together as brothers and sisters. Nosotros estamos aquí juntos como hermanos y hermanas. When we reflect on what God has done, Cuando nosotros reflexionamos en lo que Dios hace, we also get inspiration to keep going. entonces tenemos inspiración para continuar. Doing pastor work is hard. Hacer trabajo pastorales es duro. Anybody agree with me? ¿Algunos están de acuerdo conmigo? ¿Sabe que sí? Sí. Very difficult. Es muy difícil. We need each other to lift each other up. Nosotros necesitamos cada uno de nosotros para levantarnos cada uno de nosotros. Hear the stories of what the Spirit's doing Escuchar la historia de lo que el Espíritu hace so that we keep going in faith. para que nosotros continuar en fe. And let me tell you, Y déjeme decirle, the Reformed Church in la America Iglesia Reformada en América needs to hear the story of IRD. necesita oír la historia de la RD. When we tell them what you're doing here, Cuando nosotros le decimos lo que ustedes hacen aquí, it gives them hope to keep going. le da esperanza a ellos de seguir adelante. You are already producing inspiration for North America. Ustedes están produciendo inspiración a Norteamérica. We have to keep telling the story. Tenemos que seguir hablando de esta historia. Okay, rest. Descanso. How am I doing on time zone? ¿Y ok? Okay. All right. Shows us a rhythm Dios enseñó esta maniobra of work and rest. de trabajo y descanso. Now, I'm a drummer. Yo soy baterista. Is anybody else here a drummer? ¿Hay alguien aquí que toca batería? Ah, hermano. Okay. So I say God's rhythm,
Entonces el sonido de Dios is 6/1. es 6/1. Comprehendo? Sí, he gets it. ¿Me Hey, entiendes? work, rest. Trabajo, 6 días, pues descanso. On the seventh day, God rests. A los 7 días descansó. If we don't practice the way of Jesus, Si no practicamos la vía de Jesús, we forget to rest. nos olvidamos de descansar. We burn ourselves out. Nos quemamos. Rest is very important. El descanso es muy importante. It is the way of God. Es la vía de Dios. God creates us to work, Dios nos ha creado para trabajar then rest. y descansar. This work rest can be demonstrated Puede ser demostrado esto. in a pendulum. Next slide. La próxima. En este péndulo. Is the work rest rhythm. We go from bearing fruit on the Tomamos far de side llevar fruto to abiding in Christ. para entonces engranar en Cristo. All of us live like a plant. Nosotros vivimos como una planta, todos In nosotros. some seasons of our ministry life, En algunas temporadas de nuestra vida ministerial, we're bearing much fruit. nosotros producimos más frutos. Then other times in our ministry life, Pero hay otra época que en nuestra vida ministerial we feel dry and barren. nos sentimos secos, cansados. This is the season of pruning. Esta entonces es la temporada de ser podado. When you feel this, Cuando usted sienta eso, you are being called to swing back to abide in Jesus. entonces usted es llamado para venir a alcanzar y abrazarse y agarrarse de Cristo. Because when we abide in Christ, Cuando estamos agarrados de Cristo, the Spirit refuels us entonces el Espíritu nos rellena otra vez. so that we are ready to swing back to work. Entonces volvemos otra vez después de ese descanso hacia el trabajo. You can think right now, what season are you in? Entonces usted tiene que pensar ahora mismo en qué temporada se encuentra usted. Are you bearing much fruit? ¿Está llevando fruto? Or do you need to abide in Jesus? ¿O tiene que estar ahora mismo agarrado de Jesús? Be attentive to this rhythm. Tiene que estar atento a esos cambios. If you keep yourself working, Si usted se mantiene trabajo with no abiding in Jesus, sin estar agarrado de Jesús, you're never going to make it. tú nunca lo vas a lograr. We just read an article last week in North America Leímos un artículo en Norteamérica la semana pasada. that says that upwards of 50% of pastors El 50% de los pastores have resigned in the last 2 years. se han renunciado en los últimos 2 años. 50% de los pastores. It's too much. Eso es demasiado. We burn out. Nosotros nos quemamos. You have a weight on your shoulder. Ustedes tienen una carga en sus hombros. You have the responsibility to proclaim the gospel. Usted tiene una responsabilidad de proclamar el reino. When you do that, you have an enemy that is against you. Y ahí, cuando usted hace eso, usted tiene un enemigo que está en contra suyo. Our enemy wants to come against you and make you tired. Entonces el enemigo quiere venir contra ti y quiere hacerte sentir cansado. And let me tell you, Y the déjame enemy decir, will not go right after you. el enemigo no va a ir contra ti. Our enemy is smart. Es inteligente el enemigo. The enemy will go after your spouse, Va a ir contra tu esposa, your children, tus hijos. because that will distract you from preaching the gospel. Porque entonces eso te distrae de concentrarte en predicar el evangelio. You have to be smart. Tiene que ser inteligente. Listen to the Holy Spirit. Escucha la voz del Espíritu Santo. If you're under attack, abide in Jesus. Si está en ataque, abrácese de Jesús. If you're under attack, Si está en ataque, call Moses. llama a Moisés, Call Andres. llama a Andrés. You can call me. Pues puede llamar a mí. Don't do it by yourself. No lo haga solo. We can counsel you that this is a due time for you to rest. Y entonces nosotros podemos ayudarte, indicarte que tal vez sea el tiempo tuyo para descansar. So you could come back and do the Lord's work Y entonces poder volver a seguir con más energía, hacer el trabajo de Dios. and bear much fruit. Y llevar así más fruto. Okay, last slide. La última. You got it. No, go back. Vete atrás, que es la última. There are 4 seasons in the year typically. Hay 4 temporadas en el año. We should look at discipleship as an annual cycle. Entonces nosotros tenemos que ver el discipulado como el ciclo en el año. We are always calling, Somos llamados todo el tiempo. we are always teaching, Nosotros todo el tiempo estamos enseñando. we are always sending, Nosotros siempre estamos enviando. reflecting, Estamos reflexionando, giving rest,
descansando and then calling. y luego llamar otra vez. Now let me just say one thing before I explain the season. Déjame decir algo antes de hablar de la temporada. A disciple of Jesus El discípulo de Jesús is one that multiplies disciples. es el que multiplica discípulos. If you're not making disciples, Si tú no haces discípulos, you're a student of Jesus. usted es un estudiante de Jesús. El último slide. Ahí está. If your disciples are not making more disciples, Si tus discípulos no hacen más discípulos, they're not disciples. entonces no son discípulos. The fruit of a disciple is disciples. El fruto del discípulo es más discípulo. Do not accept that a disciple is someone who knows a lot about the Bible. No acepte que el discípulo es el que sabe mucho de la Biblia. Without application Sin aplicación and transformation in other people, y transformación en otras personas, they're not truly living as a disciple. entonces ellos no viven verdaderamente como discípulos. This is the standard of discipleship. Ese es el estándar de un discipulado. Everything in nature that is healthy multiplies. Todo el natural que es saludable se multiplica. So should disciples. Entonces, hagan discípulos. So if we look at an annual cycle, the 4 seasons of discipleship, Si nosotros vemos entonces en el año las 4 épocas o temporadas de discipulado, we have the calling of the lost, tenemos el llamado a los perdidos, the equipping of the believers, entonces equipando a los nuevos creyentes, sending to the field, enviándolos al campo and reflecting and resting. y reflexionando y descansando. You should build this cycle into your church. Tú tienes que tener este ciclo en tu iglesia. How many disciples are you growing? ¿Cuántos discípulos tú haciendo crecer en tu iglesia? How many disciples are they growing? ¿Cuántos discípulos ellos están haciendo? How are you equipping new believers in Christ ¿Cómo tú estás equipando a los nuevos creyentes en Cristo to imitate the ways of Jesus para imitar la vía de Jesús and bring transformation to your y community? enviar transformación a nuestra comunidad? The goal of the church La meta de la iglesia is that the whole world will know the Lord Jesus Christ. es que el mundo sepa quién es Jesús. That never happens until we make the gospel our priority. Nunca va a suceder al menos que veamos el evangelio como nuestras prioridades. Remember, Jesus never commanded us to plant churches. Cristo nunca nos mandó a nosotros levantar iglesia. In fact, Jesus said, I will build my church. Él dijo, yo voy a construir mi iglesia. Jesus commands us to make disciples. Jesucristo nos ha mandado a ser discípulos. Because when you make disciples, Cuando usted hace discípulos, you get the church. entonces usted tiene la iglesia. If you build a church, Si usted construye la iglesia, you don't necessarily get disciples. eso no necesariamente significa que usted tiene discípulos. Okay, go with God. Any questions? ¿Alguna pregunta? Sí, pues. Jose. Our head, a go fly, really. Nuestra cabeza va volando, dice Moisés. And I have a question. And Tengo una pregunta. the question is, Mi pregunta es, I'm the pastor, yo soy pastor. and I'm pastoring the church. Como pastor de la iglesia, There are people who have the gifts I have. hay personas que tienen esos dones que yo tengo. And the problem is, Y el problema es, I am like a pastor, yo soy como un pastor and I look, he will take my job. y todo lo que yo estoy viendo es quién va a ocupar mi trabajo. Good. And you say, Y tú dices, God sent together the people Dios envía for a todos preach, juntos para predicar, different gifts. diferentes dones. But the pastor must to be with all the gift. Entonces ese pastor quiere tener todos esos dones para él He's yellow sometimes. y se pone celoso a veces. It's a big problem Es un gran problema in the church. en la iglesia. It was to start to learn Estamos tratando de aprender like Jesus do, because we are not church Nosotros no somos iglesia. like we are doing. O estamos actuando, no estamos actuando como iglesia. The question is This is the question. Esta es la pregunta. how to do Ahora mismo, ¿cómo hacemos to lead the people in near a real disciple.
Ahora voy how guiando a to la persona a ese discipulado real. Okay. Okay, babe. So first of all, we talk about the gifts, Primero, como tú hablaste de los dones, and we recognize that some are called to be evangelists, nosotros reconocemos que uno ha sido llamado a ser evangelista, right? Some are called to be apostles, otro para ser apóstoles, some are called to be preachers, teachers, otro para ser predicadores y maestros right? Shepherds. y pastores. Now, if you are a teacher, Si tú eres un maestro, does that mean you shouldn't be an evangelist? eso significa que no puedes ser evangelista. Does that leave you off the hook for preaching the gospel? Entonces tú te vas a dejar afuera de no predicar el evangelio. If you're an apostle Si tú eres un apóstol and you start new churches, y comienzas una nueva iglesia, are you not called to shepherd anymore? entonces tú no estás llamado a pastorear una de ellas. See, we get greedy with the gift. Nosotros nos hacemos ambiciosos So one thing I would say por los dones. is you need to help your people discern the gifts that God gives them. Entonces hay que ayudar a los miembros de la iglesia a discernir los dones que Dios le ha dado a cada uno de ellos. When they know their giftedness, Cuando ellos entienden los dones que tienen, you teach them to listen to what the Spirit is calling them to do. entonces le enseña que escuchen la voz de Dios, qué es lo que ellos van a hacer. Then you better empower them to do what the Spirit is asking. Entonces los pastores tenemos que empoderar a esas personas que hagan lo que el Espíritu les dice que hagan. See, I have a friend in Washington, D.C. Yo tengo un amigo en Washington DC, He came and planted 150 churches. plantó 150 iglesias In every single church, they begin with new believers y ellos comenzaban en cada iglesia con un creyente to discover their spiritual gift. para que descubra sus dones espirituales. And they have a principle. Y ellos tenían un principio. When the Spirit calls you to do something, Cuando el Espíritu te llama a hacer algo, you tell the church. tú le dices a la iglesia. When two others have the same calling from God, Cuando dos de esas personas tienen el mismo llamado de parte de Dios, the church blesses them and sends them. entonces la iglesia los bendice y los envía. They had started 1,500 nonprofits. Ellos comenzaron 1,500 instituciones no lucrativas. Creating transformation all over DC. Entonces que transformaron toda esa ciudad en DC. So your primary job is it to preach the word Tu trabajo primordial es predicar la palabra or to make disciples? o hacer discípulos. Ser discípulos. See, Make it disciples. how many apostles, how many leaders did Jesus form? ¿Cuántos líderes Jesús formó? 12. 12. Right. Are you trying to make everyone in your church a leader? Ustedes tratan de que cada uno en su iglesia sea un líder. If you are, you think you're stronger than Jesus. Eso es, si usted está haciendo eso, usted piensa que usted es más fuerte que Cristo. My recommendation is to find 8 people Mi recomendación es que consiga 8 personas that the Lord sends to you que Dios te envíe, that are your people of peace. que son tus personas de paz. Remember when Jesus sent his disciples, he says, go to the village and find people of peace. Entonces acuérdense que Cristo le dijo, vayan a la villa y busquen personas de paz. These are people that want to learn from you, Son personas que quieren aprender de ti, obey you, obedecerte a ti and serve you. y servirte a ti. Don't confuse friendship for people of peace. No confunda relaciones de amistad como personas de paz. You focus your energy on those 8 Tú tienes que enfocar tus energías en esos 8, with the expectation within 12 months, con la expectación que en los próximos 12 meses, each of them have 8 disciples. que cada uno de ellos tengan 8 discípulos. How many disciples will you reach in 3 years? ¿Cuántos discípulos tú vas a alcanzar en 3 años? Anybody? Do the math. ¿Alguno? Haga la suma. 320. 320. Do you understand how Jesus changed the world with 12? ¿Usted entendió ahora cómo Cristo cambió el Actually, mundo con 12? technically 11, because one, Técnicamente eran 11 porque hubo uno que nunca tuvo ahí. And then we broke Paul. why, come on? Later we broke Paul, and the number is complete. Why do I say 8? ¿Por qué yo digo 8? Because you're not Jesus. Porque usted no es Jesús. I find 8 is the ideal number that you can handle every year. 8 es algo que uno puede verdaderamente manejar. Does this help, brother? Espero que haya ayudado eso. When I come back, I can do even more methodology on the 8.
Entonces, cuando yo regrese, voy a hacer más metodología en cuanto a los 8 y el planteamiento de cómo puede lograrse eso.